Muy buenos días, jóvenes. Vamos a poder apreciar ahora el tema que es leer, el tema de la lectura. Había quedado sin explicación y se les ha ofrecido hacerles. Como podemos ver, esta es la ficha. Tenemos las características de la lectura, que es lo más importante. Acá tenemos 3 y 4 características de la lectura. La lectura tiene un proceso constructivo porque siempre una persona está construyendo las ideas en la mente. Tiene proceso interactivo porque interactúa para que una persona pueda entender lo que lee. Los conocimientos previos y los conocimientos nuevos siempre se están encontrando, interactúan. De esa manera podemos entender. El proceso estratégico se refiere cuando uno tiene propósitos para leer. ¿Qué estrategias yo voy a utilizar para poder entender esta lectura? Puedo hacerme preguntas de rato en rato a medida que voy leyendo. Respondo a ciertas preguntas. Es una estrategia para darme cuenta si estoy entendiendo la lectura. Puedo hacer una lectura selectiva y solamente busco los temas que me interesan y lo demás lo paso sin leer. Entonces, la estrategia que uno utiliza es muy importante para que no se pase leyendo todo un libro, sino solamente las partes importantes. Cada uno tenemos estrategias, podemos conversar con otra persona, dialogar, también nos enseña, nos ayuda y nos hace comprender. El proceso metacognitivo se refiere a que nosotros nos evaluamos, ¿no? Decimos, ¿entendí el tema? ¿Por qué entendí el tema? ¿Cuán fácil ha sido este tema para mí? ¿O por qué ha sido difícil entenderlo? Muy bien, vamos a pasar. Tenemos tipos de lectura que ustedes muy bien han respondido al cuestionario, han podido organizar los 2 tipos de lectura, las 2 clasificaciones diremos. Aquí hay una clasificación, tenemos la lectura recreativa, informativa, la lectura de estudio y lectura de revisión. Y luego aquí tenemos otra clasificación de la lectura, la A, según la forma como se expresa el código lingüístico, ¿no? De acuerdo a lo que uno habla, de acuerdo a cómo uno lee, puede ser la lectura oral, la compartida, la silenciosa, ¿no es cierto? Oral, cuando uno lo hace en voz alta, está tratando de expresar lo mejor posible lo que uno lee. La compartida, cuando el objetivo es que las demás personas nos entiendan lo que estamos leyendo. Y la silenciosa, bueno, buscamos un lugar tranquilo para poder leer y no hacemos ruido, ni necesitamos ruido por ahí. Luego tenemos según el ritmo y según los objetivos. Aquí tenemos extensiva, intensiva, rápida y superficial y espontánea, ¿no? Hay esos tipos de lectura. Entonces, extensiva, como su nombre lo indica, cuando uno se extiende, ¿no? Se va a divertir, lee por placer. La intensiva, cuando tenemos un tiempo limitado, cuando estamos presionados e intensamente nos ponemos a leer. Esa es la intensiva. La rápida y superficial es cuando nos interesan ciertos temas o solamente queremos saber de qué trata un libro y hojeamos. Leemos solamente títulos y subtítulos y ya nos damos cuenta, ya tenemos idea de qué trata el texto. Y la espontánea es aquella que ni siquiera pensábamos leer, pero por ahí leemos sin querer. Por ejemplo, pasamos por la calle, hay un letrero de Coca-Cola y nosotros no queríamos leer y de inmediato nuestra mente captó la idea y sabemos que decía Coca-Cola. Es involuntaria, espontánea. Según la velocidad lectora tenemos la lectura atenta o el scanning. Cuando nosotros queremos buscar una información específica, un dato. Entonces pasamos los ojos o pasamos la vista
por el texto y encontramos lo que necesitamos. Por ejemplo, en el Pupiletras hacemos ese tipo de lectura, scanning, ¿no? Entonces va escaneando, nuestros ojos van escaneando y encuentran lo que necesitan. Así es en el texto también, a veces uno pasa la vista por todo el texto y encuentra la información que requiere. La lectura vistazo o skimming, entonces esa es la que casi todos dijeron que les gustaba utilizar. Cuando uno lee de manera también un poco rápida y tiene una idea global del tema, pero eso no es lo principal. Cuando uno va a estudiar no necesita tener solamente una idea global del tema. No podemos hacer lectura de vistazo o skimming cuando vamos a dar un examen o cuando necesitamos aprender un tema. Solamente hacemos esa lectura de vistazo, de skimming, cuando queremos tener una idea vaga de qué trata ese texto. Luego la lectura integral, cuando se lee el texto a grosso modo, dice, ¿no es cierto? Entonces, íntegramente todito lo leo, ¿ya? Y a grosso modo, o sea, de manera gruesa, de manera, ¿cómo se dice? En bruto, ¿no? En grande, tengo la idea, pero no en detalle. La lectura selectiva, cuando nosotros seleccionamos lo que queremos leer. Entonces pasamos un vistazo y decimos voy a leer el capítulo 2 y la página 150, porque solamente en esos dos espacios es que el texto me interesa, no en los demás. La lectura reflexiva sí es más exhaustiva, lentamente leo, reflexionando, pensando, ¿no? Haciéndome un examen, de repente autoevaluándome. Entonces la lectura reflexiva es aquella que nos demora un poquito más, pero es la que nos hace aprender un poco más también acerca del tema que estamos leyendo. La lectura mediana, bueno, no es tan lenta, no es tan rápida, no se reflexiona tanto. ¿Ya? Por ejemplo, una lectura recreativa, una lectura para poder de placer, la realizamos de manera mediana. No le ponemos tanta atención ni somos tan flojos de leerla. Si leemos, por ejemplo, una historieta, somos tan felices y queremos entender y nos reímos porque hemos entendido, pero no la estamos analizando, ¿no? No entra un análisis, sino simplemente la entendemos para poder divertirnos, para poder regocijarnos. Luego tenemos los malos hábitos de la lectura. Hay 4. La regresión, la vocalización, los movimientos corporales y el vocabulario deficiente. La regresión, cuando uno está leyendo y regresa otra vez, está leyendo y regresa. ¿Por qué? Porque no está entendiendo y dice, uy, ¿cómo es posible que no entienda? Regreso y vuelvo a leer. Me hace perder mucho tiempo. A veces nos recomiendan que es mejor que aunque no hayamos entendido, sigamos, continuemos hasta el final. Y cuando hayamos terminado toda la página, todo el párrafo, todo el texto, si es corto, regresemos nuevamente y hagamos una segunda lectura. Ahí vamos a entender mejor en esa segunda lectura, en lugar de estar regresando a cada rato para leer cada oración 2 veces. Luego la vocalización también no es buena, es un mal hábito. Cuando leemos en silencio y en lectura veloz, no tenemos que vocalizar, tenemos que estar en silencio porque la vocalización nos demora, nos lentifica. Si queremos leer rápido, entonces no tenemos ni siquiera que pensar en las palabras, sino solamente en los mensajes que está dando el texto. Y no tenemos que vocalizar, nuestra lengua a veces está vocalizando que estamos con la boca cerrada, pero está vocalizando la lengua cada palabra y eso hace que nosotros leamos más lento. Luego los movimientos corporales, si estamos leyendo también en silencio, queremos entender un poquito más nuestra lectura solitaria,
no debemos movernos, porque todos los movimientos corporales son innecesarios, nos hacen perder el tiempo y nos hacen perder la concentración. Solamente los ojos pueden moverse nada más. Y el vocabulario deficiente. Entonces, cuando tenemos poco conocimiento de palabras, también es difícil de leer porque no vamos a entender y tenemos que estar acudiendo al diccionario a cada rato. Hay que tratar de tener un mayor vocabulario cada vez para que nuestra lectura sea más rápida. ¿Listo? Muy bien, importancia de la lectura. Ya sabemos que cuando nosotros leemos bastante, aprendemos nuevas palabras, nuevas formas de hablar, hablamos con mejor estructura nuestras oraciones, más coherentes y más cohesionantes somos. Es bueno, por eso existe la importancia de la lectura y tenemos temas de qué hablar también cuando leemos bastante. Los objetivos de la lectura. El primero nos dice que es importante, nos desarrolla las competencias lingüísticas. Entonces, ¿qué es eso? Somos más competentes hablando, más competentes escribiendo, más competentes pensando, todo lo que se refiere a la lingüística. Somos más competentes en ello. Luego la segunda, desarrolla nuestra capacidad para comunicarnos y socialmente somos mejor vistos y somos más felices en la sociedad. Pensamos también de forma crítica, dice, ¿no? Enriqueciendo y estimulando intelectualmente al lector. Entonces, si leemos bastante, podemos nosotros hacer, no diremos exactamente críticas, podemos analizar y podemos sacar nuestras propias conclusiones de los temas que estamos leyendo o escuchando y podemos decir esto es cierto o esto es falso, esto es bueno, esto no es tan bueno, etcétera. Y nos ayuda también a saber argumentar nuestras ideas. Podemos argumentar, ¿no? Podemos decir por qué las cosas deben ser de una forma o de otra. Eso es argumentar. Y a veces no sabemos argumentar. Para poder hacerlo tenemos que leer bastante. Y nos favorece también a la imaginación. Nuestra imaginación tiene que ser grande, tiene que volar. Tenemos que, así como cuando juegan ajedrez, tienen que tener una imaginación desarrollada y tienen que, antes de hacer su propia jugada, tienen que pensar unas 2, 3 veces, adelantarse 2, 3 veces a lo que el jugador contrario va a hacer. Y entonces, de acuerdo a ello, mueve sus piezas. Nosotros también podemos saber qué va a pasar mañana, pasado, a la próxima semana, al próximo mes, y de acuerdo a ello ahora actuamos para que nos vaya bien más adelante. Gracias a la lectura, nuestra imaginación se desarrolla. Muy bien, proceso de la lectura. Acá tenemos las estrategias para que una estrategia para que nosotros comprendamos el texto rápido es la formulación de hipótesis, ¿no? Como dice acá en el texto. Entonces nosotros decimos, a ver, creo que este texto trata de la muerte de un pajarillo, digo, ¿no? Había un cocodrilo en la tapa de un libro, un cocodrilo con la boca abierta y un pajarillo que estaba en la lengua del cocodrilo. Y entonces nos preguntamos, ¿de qué tratará este texto? Ay, de la muerte del pajarillo. De cómo se alimenta el cocodrilo con este pajarito, ¿no? Y después uno formula esa hipótesis, hay que formular la hipótesis. Y después de haber formulado la hipótesis, verificamos si nuestra hipótesis había sido cierta, entonces leemos el texto. Y bueno, en este texto nos damos con la sorpresa de que el pajarillo que está en la lengua del cocodrilo es el dentista del cocodrilo, le hace la limpieza bucal. Entonces saca toda la suciedad de su lengua y de todas las comisuras de los dientes. Y el cocodrilo nunca se lo come ese pajarillo porque sabe que viene a hacerle el aseo.
Y bueno, al haber leído esto decimos, uy, mi hipótesis no era buena, he fallado, pero era bueno hacer la hipótesis porque gracias a la hipótesis entonces hemos podido entender un poquito más el texto. Si no lanzamos nuestra hipótesis, vamos a salir de manera muy vaga y tal vez no entendamos el texto. La integración de la información y el control de la comprensión. Entonces, el lector integra todas las ideas que va leyendo de a pocos. El primer párrafo, el segundo, el tercero, vamos comprendiendo cada párrafo y las vamos integrando entre ellas, ¿no? Las vamos relacionando. Y no solamente relacionamos entre los párrafos que estamos leyendo, sino también las relacionamos con nuestros conocimientos previos, con los básicos que teníamos antes. Gracias a todo ello, nosotros entendemos y comprendemos la lectura. Acá tenemos otra forma de otras estrategias para la lectura, como son anticipación, predicción, inferencia, verificación de hipótesis y corrección. Entonces, como nos damos cuenta, es lo mismo. Anticipamos, decimos de qué trata el texto, de qué creo que trata el texto. Predicción, en qué va a terminar, qué temas, qué subtemas va a tratar el texto. La inferencia, saco mis propias, al leer ya saco mis propias deducciones, ya saco mis conclusiones, mis supuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy leyendo y ya estoy comprendiendo el texto. Y verifico las hipótesis, cuarto paso, ¿no? Verifico las hipótesis si lo que había yo pensado era correcto o de repente se trata de otro tema. Y corrección, cuando ya nosotros corregimos todas las ideas equivocadas que teníamos y vamos teniendo un mejor esquema mental acerca de las ideas de este tema. Los factores que influyen en la comprensión de lectura. En el lector. El lector tiene muchos factores que influyen en su buena comprensión, como por ejemplo la luz, la iluminación del lugar, la comodidad del sitio, la silla, cómo está puesta, todo lo que se refiere al lector, ¿no? Si el lector está cómodo, si el lector tiene buena iluminación, si el lector no tiene sueño, si el lector no tiene hambre, ya, entonces él va a poder leer y entender todo. Esos factores influyen en la comprensión lectora del lector. Luego tenemos al lector pasivo, al lector activo, muy bien. Ahora el escritor. El que escribe también tiene factores que influyen en su comprensión. Si yo voy a escribir, tengo que comprender lo que voy a escribir y tengo que comprender las palabras que estoy utilizando. De repente quiero decir una cosa, quiero escribir algo y escribo otra. O de repente yo entiendo lo que estoy pensando, pero los demás cuando lean mi texto no van a entender. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener paciencia, tengo que tener mucha tranquilidad para poder escribir. Acá dice, se debe tener en cuenta que los textos, de acuerdo a la intención del escritor, pueden expresar agresividad, ironía, dulzura, sarcasmo, humor. Si el escritor quiere expresar alguna de estas emociones, entonces tiene que utilizar también las palabras adecuadas, ¿no? Con propiedad, de tal modo que el sentido que esté queriendo dar al texto sea comprendido por el lector. Luego, hay factores también que influyen para la comprensión lectora dentro del texto. Entonces, dice, no es lo mismo leer un texto y una fábula, un texto de una fábula o un texto de una solicitud, por decir, de un documento. Entonces tenemos que nosotros que aprender a identificar cada uno de ellos. ¿Qué es lo que estoy leyendo para ponerle la atención debida? La atención que debe tener. Muy bien. Vamos a pasar entonces, aquí les he dado la práctica, son las 7 preguntas que ustedes ya han respondido. Por cierto, lo han hecho bien. Y los niveles de comprensión de lectura. Estos niveles, como vemos y como ustedes ya lo sabían desde mucho antes, son 3.
¿no? El nivel literal, el inferencial y el valorativo. El literal, así como su nombre lo dice, literalmente uno recupera la información que se expresa en el texto. Entonces, de todo un texto, yo quiero o me interesa mucho evidenciar unas palabras. Entonces las tengo que sacar de manera literal, ¿no? No cambio comas, no cambio nada. Esa es de manera literal. Hay personas que cuando leemos textos, todo lo entendemos de manera literal, ¿ya? Y no podemos interpretar, no podemos decir que hemos entendido, si hay mensaje, no hay mensaje. Solamente sabemos repetir tal como está el texto. Entonces, ese es un nivel de comprensión lectora, ¿no? De repente yo puedo comprender solo hasta el nivel de repetir tal como está en el texto. Si yo ya supero esta etapa, paso al nivel inferencial. En el nivel inferencial, yo ya puedo interpretar la información implícita que está en el texto. Entonces, yo puedo sacar mis conclusiones, saco mis deducciones y digo con mis propias palabras lo que el texto está indicando, ¿no? Ese es el nivel inferencial, cuando uno interpreta la información que no está escrita, sino la información que está detrás de esas letras. Yo saco mis conclusiones. Y el nivel crítico valorativo, que es el tercer nivel, es el planteamiento de juicios. Se llama nivel crítico, nivel valorativo, porque ya uno no solamente repite o interpreta lo que dijo el texto, sino ya uno tiene su propio juicio, lanza sus juicios. ¿Por qué? Porque ya tiene de repente mayor conocimiento acerca del tema. Entonces ya puede decir, no es muy buena esta lectura porque yo leí otra en la cual expresan de diferente manera. Y no es muy cierto, de repente puedo afirmar, ¿no? O puedo decir, sí, correcto, qué bueno es ese texto, lo recomiendo y todos deben leer. Entonces, estoy haciendo mi crítica, estoy valorando el texto, ya puedo valorarlo, ya puedo ponerle una nota, muy bien este texto, 20, este texto tiene 0, ¿no? Entonces, una persona puede valorar cuando ya domina un poquito más el tema. Muy bien, entonces son los 3 niveles de comprensión de lectura. Luego vienen los procesos mentales, ¿no? ¿Qué procesos mentales se realizan en nuestro cerebro cuando nosotros leemos? Vamos a ver. En primer lugar, implica identificar, ¿no? Identificamos el tema de qué se está hablando. Segundo, discriminar. Entonces, discriminar es separar, ¿no? Separar, eso es discriminar. Entonces, separamos la información buena de la información que no es tan importante, la información más sobresaliente de la que no lo es. Eso podemos hacer. Nuestra mente está trabajando, está haciendo ese proceso. Primero, nuestra mente identifica, voy a leer acerca de las oraciones. Y luego discrimina estas oraciones, no son tan iguales a estas otras. Estas son afirmativas y estas son negativas, o estas son interrogativas y aquellas son imperativas. Entonces, la mente ya va discriminando y va diferenciando las cosas, las analiza, ¿no? Tercer proceso que hace la mente al leer es jerarquizar o recrear. Entonces, jerarquizar, ya sabemos que la jerarquía se da siempre en pirámide, ¿no? En una pirámide. El tema principal es la cabeza y los subtemas van bajando a través de la pirámide hasta llegar a la parte más plana, hasta los conceptos y ejemplos. Entonces, la persona cuando está leyendo, cuando nosotros estamos leyendo, vamos jerarquizando y vamos entendiendo en nuestra mente cuál es lo más importante de este texto y cuáles son los rasgos que no son tan importantes, ¿no? Y bueno, hasta terminar en el llano, que son los ejemplos. Los ejemplos son muy importantes también, pero no es el tema central. Solamente son instrumentos que nos ayudan a comprender el tema central.
Luego de la jerarquía, ¿qué hace la mente? ¿Cuál es el siguiente proceso que hace la mente? Es interpretar o inferir. Entonces, ya habíamos hablado de la inferencia, es cuando sacamos nuestras propias conclusiones, cuando deducimos las cosas. Entonces, nuestra mente de inmediato, después de jerarquizar, comienza a ver los datos implícitos que hay dentro del texto, ¿no? Comienza a ver qué mensaje está trayendo, o sea, qué es lo que hay detrás del texto, de qué me quiere convencer el texto, qué quiere enseñarme ese texto. Entonces voy sacando conclusiones, ¿no? Mi mente va haciendo ese trabajo. Después viene el quinto proceso, que es organizar. Organizar. Mi amor, un poquito de humo está viendo. Entonces, organizar es el siguiente tema. Y en este proceso mental elaboramos la información, las redes conceptuales, los esquemas, resúmenes, mapas mentales, etc. Toda esa información nosotros la convertimos en un organizador visual, ¿no? Cada tema lo ponemos con sus subtemas y cada subtema le ponemos con sus conceptos y cada concepto le ponemos con ejemplos. Entonces estamos organizando redes semánticas, redes conceptuales, estamos trabajando organizadores, ¿no? Podemos hacerlo en un papel, organizadores gráficos visuales, pero también podemos hacerlo solo en nuestra mente cuando estamos leyendo, nada más. Y nuestra mente está trabajando en eso, solita, trabaja, ¿no? Organiza. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué viene enseguida? Todo eso lo organiza la mente de manera abstracta. Ya si queremos lo pasamos, lo plasmamos en un papel y lo concretizamos en un dibujo, en un organizador gráfico. Pero nuestra mente sí está haciendo ese trabajo. Y finalmente, ¿qué proceso hace nuestra mente? Es el de evaluar. Nuestra mente hace una evaluación del texto, qué tal estaba el texto, tenía cohesión, tenía coherencia, se podía entender con facilidad, era un texto original o era un texto de copia, ¿no? Un texto que no tenía de repente mucha relevancia porque el original nosotros tal vez lo hemos leído antes. ¿Tienen consistencia los argumentos que estaban en ese texto? O de repente son superficiales, no tienen mucha consistencia, no hay fundamento, ¿no? Y todas las estrategias metacognitivas que están en el texto también podemos nosotros evaluar qué tales han sido las estrategias que ha utilizado el texto para informar o para convencer del tema que tenía. Muy bien, todos esos son los procesos mentales que hace nuestro cerebro cuando leemos. Finalmente tenemos este otro cuadro, que son las estrategias de lectura, antes, durante y después de la lectura. Nosotros para leer tenemos que tener presentes las tres estrategias si queremos que nuestra comprensión sea fácil, sea rápida y sea buena. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de leer un texto? Lo principal, tenemos que establecer el objetivo o propósito de la lectura. A ver. Entonces, establecemos el objetivo o propósito de la lectura. ¿Para qué estoy leyendo? ¿Con qué objetivo quiero leer este libro? ¿Cuál es mi meta? ¿A qué quiero llegar? Tengo que responderme, este libro lo estoy leyendo para divertirme. O de repente, este libro lo estoy leyendo para dar un examen. O tal vez este libro lo estoy leyendo para aprender cómo viven las aves, ¿no? Etcétera. Entonces, cada uno se pone el objetivo. Cuando ya tiene su objetivo identificado, recién puede comenzar a leer. Entonces, aquí tenemos unas preguntas o unas formas de establecer el objetivo. ¿Cuáles son? Determinar los presaberes. Por ejemplo, tengo que determinar qué cosas sé yo del texto, ¿no? Antes de leer. Me puedo hacer algunas preguntas. Tengo que aproximarme al texto, hacer predicciones, focalizar la introducción, hacer una lectura rápida también de todito el texto. Todo ello me va a ayudar a plantear el objetivo del texto. Luego, durante la lectura, ¿qué voy a hacer durante la lectura?
No es también comenzar a leer y seguir, lee, que te lee y lee hasta terminar. No, tenemos que tener estrategias para saber si estamos comprendiendo. Entonces, durante la lectura yo tengo que hacer una metacognición y autorregulación en primer lugar. ¿Qué es esto? Voy a comparar mis presaberes con la lectura, o sea, tengo que tener un automonitoreo. Entonces, lo que ya sé con lo que estoy leyendo, hago una comparación. ¿Está bien? ¿Concuerdan? ¿Es coherente lo que ya sabía con lo nuevo que estoy leyendo o se contradice? ¿No? Entonces, estoy haciendo esa evaluación. Luego, tengo que identificar la idea principal. Bien, yo creo que eso es fácil, a todos a nadie se nos escapa cuál es la idea principal cuando estamos leyendo un texto. Y si no la estamos captando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacernos preguntas sobre el tema para clarificar nuestras dudas. Podemos subrayar algunas ideas que nos parecen importantes y luego vamos a identificar el tema. Podemos parafrasear lo que hemos leído, o sea, hablar con nuestras propias palabras. Podemos señalar algunas partes, poner símbolos en algunos márgenes, hay que tomar notas, ¿no? Relacionar causa y efecto. De repente en el texto se trata de decir qué pasó antes y ahora qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la causa y el efecto? Etcétera. Todo ello, ¿para qué? Para identificar la idea principal. Si yo ya identifico la idea principal rápido, ya no necesito hacer todas estas partes. Luego, durante la lectura puedo resumir. Es bueno hacer unos resúmenes. Puedo resumir en organizador gráfico, mapa conceptual, cuadros semánticos, red semántica, secuencias, líneas de tiempo. Puedo hacer un organizador gráfico de tal modo que estoy muy segura que sí estoy entendiendo el texto. Porque de repente después al terminar voy a decir, uy, ¿qué he leído? Y ahora no sé, parece que sigo sin saber nada, ¿no? Entonces hay que hacer resúmenes. Luego, durante la lectura, puedo hacer inferencias, ¿no? Ya saben qué es inferencias, ¿no? Sacar las conclusiones propias, sacar deducciones. Entonces, acá tenemos unas estrategias para hacer inferencias. Puedo asociar presaberes con ideas del texto. Lo que ya sabía con lo nuevo, ya asocio, los junto. Cuando junto, entonces saco mi conclusión. Bueno, yo sabía ¿qué vamos a decir? Yo sabía que la célula tenía una forma oval. Y ahora me están diciendo que sí, es de una forma oval y al centro tiene un núcleo. Uy, qué interesante, ¿no? Uy, entonces yo sabía bien, ¿no? En conclusión, mis saberes eran buenos. Estoy haciendo inferencias. Entonces, también puedo comparar y contrastar ideas principales con presaberes. Puedo establecer relaciones de causa-efecto, etcétera. Puedo definir problema-solución, ¿no? Pues en el texto a veces hay problemas y al final hay soluciones, ¿no? Y yo lo defino. Digo, uy, el problema era tal y ahora se ha llegado a esta solución. Si hago eso, estoy comprendiendo el tema, estoy llegando a buenas conclusiones. Y también me dicen que puedo dialogar con el con el autor. Entonces eso es, puedo hacer preguntas y buscar en el texto las respuestas. Estoy dialogando con el autor. Me hago una pregunta y sigo leyendo, encuentro la respuesta, sigo dialogando con el autor. Ya, a eso también se llama establecer conflicto-solución. Finalmente, ¿qué hago cuando ya terminé de leer? Ya terminé, gracias a Dios, terminé mi lectura. ¿Y qué hago después de la lectura? Para que en la mente se quede mucho más tiempo, tenga yo una memoria a largo plazo con este texto y no se me vaya el día de mañana y ya no me acuerdo nada de repente. Entonces, lo mejor es hacer una discusión guiada y una evaluación de objetivos, ¿ya?
Entonces, una discusión guiada es un comentario. Puedo contar a alguien lo que he entendido. O otra persona de repente también ha leído y hacemos un debate. ¿Por qué dice guiada? Porque en clase, en el aula, entre varias personas, entre los estudiantes, podemos conversar guiados por el docente. O entre varias personas podemos conversar guiados por un compañero. Alguien nos guía, ¿no? Alguien guía el diálogo. ¿Y cómo es evaluación de objetivos? ¿Recuerdan? Antes de la lectura nosotros hemos establecido nuestros objetivos. ¿Para qué estoy leyendo? Estoy leyendo para aprender acerca de la vida de las aves. Ese era mi objetivo de repente. Entonces digo, a ver, ¿habré aprendido mi objetivo? Y hago la pregunta, ¿cómo viven las aves? Y tengo que responder, ¿cómo viven las aves? Si lo logré, entonces 20, ¿no? Me pongo 20 porque he podido comprender el texto. Muy bien, jóvenes, eso es todo en cuanto a este tema. Si tienen preguntas, por favor háganlas por el WhatsApp. Gracias. Los quiero mucho.